Mientras el gobierno de Gustavo Petro insiste en su proyecto de paz total, sobre el terreno se multiplican las negociaciones con estructuras criminales, disidencias de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el Clan de Golfo, el Tren de Aragua, como advierte la senadora Paola Holguín. Y además, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, se ha presentado una grave expansión de las estructuras de 800 municipios, es decir, más del 70% del territorio. Más del 70% del territorio colombiano estaría hoy cooptado por el crimen organizado. No hay marco jurídico claro, ni cese del fuego efectivo. Pero lo que sí hay, según la Defensoría del Pueblo, es más narcotráfico, más minería ilegal, más secuestros. Las bandas tienen poder de fuego y, desde luego, también poder político. ¿Quién garantiza estos diálogos por la paz total? Cuba y Venezuela, dos dictaduras que han sido santuarios de estos grupos por años, ahora son presentadas como árbitros de paz. Una contradicción, por decirlo menos. Pero la amenaza también es interna. Petro ha chocado con el Congreso, con la Corte Constitucional y con el Poder Judicial. El exfiscal Francisco Barbosa lo resume sin rodeos. Petro no quiere gobernar, quiere desmantelar el Estado, dice. O sea, lo que podría entenderse como la batalla de Petro por el poder total. Colombia aún resiste, pero si las fuerzas democráticas no se unen pronto, el país podría entrar en una espiral sin retorno. El año próximo hay elecciones. ¿Cómo estás? Dale click a la campanita, suscríbete al canal y déjanos un comentario. ¿Sabías lo que está pasando en Colombia? ¿Ves algo similar en alguno de los países desde donde tú nos estés viendo en este momento? El enfrentamiento de Gustavo Petro con el resto de los poderes políticos del país es claro y ampliamente documentado por la prensa. Que si se pelea con los legisladores, que si se pelea con la Suprema Corte de Justicia, que si intenta darle órdenes a uno o a otro. Bueno, también hay que ver de qué otra forma se relaciona con las democracias y con las dictaduras. ¿Es Colombia amiga de Cuba y de Venezuela? Bueno, esa es una pregunta que debe responderse mejor de la siguiente forma. ¿Es Petro amigo de los dictadores? Vamos a hablar de todo esto con el ex fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa. Doctor Barbosa, viene uno de los escenarios más complejos que definirá el futuro político de uno de los países con mayor peso en Latinoamérica, que es el futuro democrático de Colombia. Y en este sentido, usted ha sido, pues, si me permite, el adversario más presente de Gustavo Petro y el movimiento político que él representa. ¿Cómo se ve en los próximos meses en este puesto, en esta posición? Pues mire, yo lo que veo es que yo creo que el gobierno de Gustavo Petro ya terminó. Gustavo Petro ha perdido la posibilidad de no solamente aplicar sus recetas nocivas de pérdidas de libertad, de atentado contra, incluso de acabar con la seguridad pública en el país, porque como me pasó a mí como fiscal general, yo impedí la salida de cientos de narcotraficantes en Colombia gracias a la acción decidida de la justicia y el freno que hubo con la política de paz total, que no es otra cosa que impunidad total, o como ustedes llaman en México, la política de muchos abrazos y no balazos que planteaba el expresidente López Obrador. Nosotros frenamos eso. Hoy Petro tiene una circunstancia muy, muy compleja, y es cómo va a terminar su gobierno y cómo va a finalmente tratar de impedir de que la oposición llegue al poder. Yo creo que en ese escenario en lo que estoy yo hoy es en la organización de una gran coalición de partidos y movimientos políticos que además la gran mayoría antipetristas, pero que tengan no solamente una connotación no solamente hay que oponerse a
a una postura como la de Petro, sino hay que proponerle al país soluciones y las soluciones están básicamente en recuperar la salud, en recuperar la educación del país, en recuperar la seguridad. Quiero detenerme en un asunto que mencionó también, que es el proceso de paz, esta negociación con los grupos armados terroristas históricos de Colombia, la disidencia de las FARC. Hay quienes dicen que no es disidencia, que la FARC es una sola, el Ejército de Liberación Nacional y este enorme proceso de paz total propuesto por el presidente Petro con el absurdo de Cuba como garante de estos diálogos de paz. Usted ha planteado que esto no es un proceso de paz, que no hay un proceso de paz y no hay garantías para la sociedad civil. Sí, mire, desde el inicio, desde cuando yo era fiscal general de la Nación, a mí me eligió la Corte Suprema entre el 2020 y el 2024. En el 2022 llega Gustavo Petro. Yo me reúno con él como tal vez los primeros meses, y eso lo escribo y lo planteo en mi libro recientemente publicado acá en Colombia, con Planeta, y él inmediatamente me dice, cuando discutíamos y conversábamos sobre la paz total, me dice: fiscal, yo no creo en la paz total. Entonces yo quedé absolutamente sorprendido y le dije: pero usted no puede decirme eso cuando usted está desgastando a la justicia, al Congreso. Usted abre los medios de comunicación y los analistas hablan de esto, los medios, todo el planeta está hablando de este tema de Colombia. Usted me dice que no cree en la paz total. Y me dice: no, porque yo no estoy seguro de si eso va a funcionar o no, pero es bueno que hablen todo el tiempo, todo el mundo, mientras yo voy pensando qué voy a hacer. Esa es la irresponsabilidad. Una apropiación narrativa. Es una apropiación narrativa, pero no había orden, no había metodología. Yo había conversado incluso con varios de los negociadores, hasta con el expresidente Santos en su momento, y con los negociadores de paz. Usted, para hacer negociaciones de paz, tiene que tener una metodología, tiene que tener unos ritmos, la dejación de las armas es un fenómeno que se hace al final. El cese al fuego es un mecanismo para poder llegar o cuando se concreten puntos en la mesa. No, esto fue digamos, como decimos en Colombia, una chambonería, una cosa mal hecha. Y nos llevó a una situación muy complicada. Petro lo que hace es iniciar masivamente acuerdos de paz con ceses al fuego en diferentes lugares del país. No solamente con el ELN, sino con las disidencias de las FARC. Acuerden, para la audiencia, Colombia firmó un acuerdo de paz en el 2016. Con las FARC. Ese acuerdo de paz no se pudo concretar. Porque entonces en ese orden de día fracasó, porque en los territorios no llegó verdaderamente lo que se planteaba en ese acuerdo de paz. Y se generó una suerte en algunas zonas de africanización, un poco tomando el ejemplo de lo que ocurrió en Sudán o en Malí o en cualquier lugar. Entonces hay algunas zonas muy complejas donde hay guerra. Y esto Petro lo quiso solucionar básicamente retirando a la fuerza pública de esos lugares y dejando a esas organizaciones criminales controlando poblaciones incluso, y al mismo tiempo... Claro, pero retirar la presencia del Estado no es pacificación, es abandonar. Es abandono. Es abandono, y yo diría que es irresponsabilidad. Totalmente. Totalmente. Entonces, lo que hace es eso, y cuando al final, para concretar esta respuesta, pues nos encontramos con una anarquización en muchos lugares del país que va a implicar una retoma de la seguridad, por supuesto, del Estado, porque no solamente retira la fuerza pública y la policía, retira también la salud, todo lo de gestión de salud, retira además el tema de la educación, es decir, él hace un retiro del Estado paulatino. Tengo la versión digital de su libro aquí, doctor, y a lo largo del libro usted insiste en varios puntos, que es el enfrentamiento de Gustavo Petro con el resto de los países autónomos del Estado, de la manera en la que le da indicaciones al Congreso mientras pudo, ya no tiene esa facultad de la manera en la que la tenía al comienzo de su mandato, y de la manera en la que se enfrenta al Poder Judicial. Ahí está muy narrada de una manera muy extensa la forma en la que debía suceder la sucesión de su cargo a comienzos del año pasado, en febrero del 2024, y cómo reunida en sesión la Suprema Corte de Justicia era asediada por una manifestación que usted asegura fue
organizada por Gustavo Petro. Aunque, y cito textualmente la expresión que usted utiliza en el libro, él tiró la piedra y escondió la mano, porque luego tuiteó que no era él el responsable de las manifestaciones, sino que era un enfrentamiento entre el pueblo y el sistema judicial. Este proceso que usted narra, este proceso de enfrentamiento con las instituciones, ¿qué otras exponentes tiene? Pues mire, es muy interesante la pregunta porque eso es un solo elemento visto dentro del gran espectro que ha sido el gobierno de Petro. Petro es una persona, yo cuando me reuní con él en 8 o 9 ocasiones, como está explicado en el libro, nunca encontré una persona con conocimiento profundo del Estado. Era una persona básicamente que lo que buscaba era determinar cómo desordenaba lo que estaba ordenado. Es un hombre que le gusta el caos, es un hombre que construye caos y después se alimenta de lo que ha ocurrido alrededor. Entonces, esto se presentó un ataque masivo contra la Corte Suprema de Justicia, contra la Corte Constitucional, contra el Consejo de Estado, contra el Consejo Electoral, contra la Registraduría, contra la Fiscalía, contra el Congreso, Iba a contra citar un todas. momento del libro en el que usted nombra todas estas instituciones a las que el presidente se enfrentó. Entonces se enfrenta a todas las instituciones. No hay una que esté en pie para él. Usted nunca va a encontrar un discurso optimista de Gustavo Petro en Colombia. Todo el mundo es responsable. Él carga en su ADN la idea de que por su calidad de exguerrillero, básicamente todo lo que se construyó es algo construido desde las élites, desde el Estado, y construye un discurso. Pequeño paréntesis para quienes están recién llegados al tema, estamos hablando del M19, el grupo al que perteneció el presidente. Entonces él nunca tuvo castigo, él básicamente siguió derecho. Usted cuando ve, yo además fui fiscal general, cuando usted ve a un criminal inmediatamente cuando lo sancionan se arrepiente después. Esta persona nunca tuvo ningún proceso de arrepentimiento, esto es un proceso de los años 90. Entonces, Petro es un hombre que cuando llega al Estado dice yo quiero demolerlo, yo quiero romperlo por la mitad. Y se encuentra una institucionalidad muy fuerte en Colombia, en donde relativamente la rama judicial del poder público, el Congreso, se convierte en una especie de freno y claro, se siente la agresión, pero él frena. Eso fue lo que me pasó cuando él dice, es que el jefe del fiscal soy yo, desconociendo la división de poderes, porque Este yo no soy. fragmento de video que veíamos hace un minuto antes de la entrevista, ¿no? Exactamente, porque yo finalmente yo nunca fui elegido ni nombrado por un presidente de la República. El nombramiento del fiscal general en Colombia es un nombramiento, es una elección de la Corte Suprema de Hay Justicia. una terna, pero la elección es de la Suprema Corte de Justicia, claro. Exactamente. Que sucede al comienzo de esta conversación, hablaba de una coalición de fuerzas que se enfrentarán de alguna forma, llegado el momento durante el año próximo, cuando sucedan las elecciones generales en Colombia. Entiendo que dado el grado de protagonismo que usted ha tenido en los últimos tiempos y el grado de involucramiento en la vida cívica, esto nos deja ver que usted participará en este proceso para alcanzar la presidencia de la República. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Colombia? Que el proceso electoral va a tener un componente de necesidad de carácter, de determinación, no solamente para ganar, sino para gobernar, porque es que Petro deja un país no para presentar un plan de desarrollo, sino un plan de reconstrucción. A nosotros nos tocó un COVID institucional. El COVID que Petro impuso a Colombia es peor que el COVID que tuvimos durante el gobierno anterior, el gobierno del presidente Duque. Entonces a nosotros nos toca organizar una cantidad de elementos políticos y sociales para que esto funcione. En ese escenario, si están dadas las condiciones para que yo pueda estar en ese escenario electoral y si podemos organizar esa coalición importante en Colombia, cuente con que yo presentaría mi nombre a la presidencia de la República y lo haría además con determinación, con carácter y no para competir, sino para ganar la presidencia de la República el próximo año. El último asunto es que usted habla de una peruanización de la política, pero supongo que también traza un paralelo con otros países con los que Gustavo Petro ha demostrado cierta afinidad, con Venezuela, con Cuba. Usted habla de este proceso de deterioro que sucede luego de que determinadas tendencias políticas llegan al poder. Porque cuando Petro ha venido permanentemente martillando la idea de que
el sistema institucional colombiano le ha impedido gobernar. Él ha dicho, mire, yo no soy responsable de mi fracaso. Los responsables de mi fracaso son las cortes, son la justicia, la fiscalía, la Lo procuraduría. resumiré de la siguiente forma porque se nos va un poco el tiempo, pero la idea de golpe blando que usted utiliza en el libro y que Petro aduce cada vez que algo no le sale como quiere. La idea de que están efectuando un golpe de Estado. Estamos de acuerdo. Entonces, lo que va a ocurrir es que la campaña presidencial se va a ubicar en el escenario de decir, no pude gobernar. Y como no pude gobernar fue por esas instituciones, luego hay que crear otras instituciones. Y ojo con esto, esa es la historia de Venezuela 1999, esa es la historia del Ecuador 2006, esa es la historia de Bolivia en el 2009. Es decir, si hay que barrer lo existente para reconstruir algo nuevo. Ya hay candidatos de ellos que están hablando de resetear el sistema político. Entonces, gravísimo, tremenda, eso tremenda expresión, tremenda expresión. Esta es la batalla de Petro por el poder total. Cuando usted desaparece las fuerzas políticas, aparece la autocracia y el autoritarismo. Y eso es una regla, usted la mira en todos los países. Totalmente. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Y cuál fue mi propuesta a todas las fuerzas políticas acá? Señores, organicémonos todos, todos sin excepción, para poder enfrentar lo que viene. Si esto va con dispersiones o con outsiders o con personas que dicen yo siento que debo ser y soy ungido, vamos a perder. Así será. Muy bien, es el doctor Francisco Barbosa, ex fiscal general de Colombia. Gracias. Muchas gracias por esta invitación. Vaya programa el que tenemos el día de hoy, ¿eh? El año que viene hay elecciones en Colombia y ya empiezan a perfilarse las candidaturas. Nuestros dos invitados del día de hoy van en ese camino, tanto el fiscal Francisco Barbosa, con quien acabamos de conversar, como nuestra siguiente entrevistada, la senadora Paola Holguín. Ella también ya es oficialmente precandidata a la presidencia de la República. Senadora, gracias por tomar la conversación. Lo primero que se me ocurre preguntarle es, ¿cuál es su opinión, su visión sobre estos diálogos para la paz total en Colombia? Bueno, lo primero que es importante aclarar es que el gobierno abrió más o menos 10 mesas de negociación con distintas estructuras criminales. Las estructuras de las antiguas FARC, el Estado Mayor Central, y las otras disidencias, las de Iván Márquez y las de Iván Mordisco, abrió negociación con el ELN, con las autodefensas de la Sierra, con los grupos criminales de Buenaventura, de Chocó, las estructuras de narcotráfico conocidos como la Oficina, aquí en Antioquia, en el Valle de Aburrá, con varias complicaciones. La primera es no existe un marco jurídico claro para esa negociación, porque si bien al gobierno le pasó en el Congreso la ley de paz total, la Corte Constitucional fue muy clara en que no puede negociar bajo ese marco con todas las estructuras. Claro. Lo segundo, que es muy complejo, es que el gobierno decidió hacer unos ceses bilaterales al fuego y los únicos que pararon fue la fuerza pública. Las estructuras criminales continuaron con sus actividades. Y además, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, se ha presentado una grave expansión de las estructuras de 800 municipios, es decir, más del 70% del territorio. Es una locura pensar en un territorio en paz o en un territorio con una democracia asegurada, con ese porcentaje del territorio cooptado por el crimen. Así es, porque además esto tiene varias complejidades. Uno, que el gobierno decidió también no combatir las rentas criminales que alimentan estas estructuras, que son básicamente narcotráfico, minería ilegal, secuestro y trata ilegal de personas inmigrantes y extorsión. Esas son las principales. ¿Y en qué medida esto afecta a la institucionalidad de Colombia? Luego nos meteremos enseguida sobre de qué manera afecta a las actitudes del presidente a la institucionalidad, pero esta relación de la sociedad con el sometimiento que esto implica al crimen organizado, ¿de qué manera afecta a la institucionalidad? Yo creo que aquí hay varios temas graves. El primero, hay una afectación clara a la legitimidad y la legalidad del gobierno,
porque a lo largo de estos procesos las estructuras criminales han declarado que apoyaron a Gustavo Petro para que llegara a la presidencia. Primero lo hizo su hermano cuando afirmó que habían obtenido 1 millón de votos en las cárceles. Luego lo hacen directamente Iván Mordisco, que es una disidencia de la FARC, el ELN. Ellos hace poco declararon que habían ayudado a Petro a ganar, que estaban muy decepcionados, que no confiaban en él para negociar. Incluso alguno de los comandantes de esa guerrilla se atrevió a sugerirle a Petro que fuera al psiquiatra. Entonces, ahí hay un problema de legitimidad y legalidad de la elección a raíz de esto. El riesgo que se genera con la llamada franja binacional entre Colombia y Venezuela, que en acuerdo del régimen de Venezuela y el de Colombia, pues le ha entregado esa zona prácticamente al ELN. El que hoy tengamos un estado de excepción en la zona del Catatumbo, donde el gobierno declaró conmoción interior y que está llevando a que en otras zonas que están viviendo unas violencias similares a las del Catatumbo, pues se esté pidiendo también estado de excepción. Todo este desorden tiene una consecuencia, y es que existe una posibilidad de alterar la elección que se tiene que surtir en el 2026. Yo creo que hoy ese es el riesgo más grande en Colombia. Visto desde el extranjero, visto desde fuera de Colombia, uno se queda con una sensación y es como una especie de batalla de Petro por obtener el poder total. Lo ve uno enfrentándose al Poder Judicial, lo ve casi que dándole indicaciones al Poder Legislativo. Esta batalla por el poder total de Petro, ¿es como se ve desde afuera? Es absolutamente así. Nosotros hoy estamos enfrentando un gobierno que no ha entendido que Petro ganó, pero la Constitución no perdió. Colombia sigue siendo una democracia donde hay un Estado de Derecho, donde hay un marco constitucional y legal vigente que a Petro le fastidia. Él no puede con los pesos y contrapesos. Entonces nosotros hemos visto casos extremos como las Cortes saliendo a exigirle respeto al Poder Ejecutivo, porque cada que el Consejo de Estado, la Corte Constitucional o alguna corte emite un concepto que a Petro no le gusta, se va a lanzar en ristre contra esa corte, contra el sistema judicial. Hace lo mismo con el Congreso. La relación ha sido tan tensa que por primera vez en la historia de Colombia el presidente del Congreso tuvo que acudir con varios parlamentarios a la CIDH a pedir protección. Eso nunca había sucedido. El senador Efraín Cepeda, que es el presidente del Congreso, tuvo que viajar a Washington para alertar en organismos internacionales porque Petro está asusando permanentemente a sus seguidores contra los parlamentarios. Todo el que opina distinto a Petro, según él, es un nazi. Es un nazi y justifica todo tipo de ataques. Esta apropiación de una narrativa de ustedes o nosotros, de conmigo contra mí, me recuerda mucho a la narrativa castrista de Cuba. Y esto me lleva a un punto que tal vez nos regresa un poquito al comienzo de la conversación. Y es Cuba como garante, estoy usando un término concreto que así está llamado, como garante de las conversaciones por los diálogos de la paz total. Es casi absurdo, es decir, una dictadura a la que el presidente Petro ha mostrado abiertamente su respaldo. Así es, la dictadura de Cuba y la dictadura de Venezuela son garantes del proceso. Eso tiene una dificultad, no solo por la ilegitimidad de dos regímenes dictatoriales, sino porque Cuba fue la cuna donde nacieron las guerrillas en Colombia. En Cuba han tenido albergue los terroristas colombianos. De hecho, en algún momento, cuando puso la bomba que asesinó a tantos estudiantes de la escuela de policía del ELN, el entonces presidente Iván Duque le pidió a Cuba que extraditara a los cabecillas del ELN y Cuba no quiso hacerlo. Cuba ha sido un albergue histórico para estas estructuras narcoterroristas. De hecho, todos los procesos, el proceso de la FARC fue en La Habana y Cuba era garante. Aquí todos los procesos
han tenido a Cuba, a Venezuela, y yo pregunto, ¿qué papel pueden jugar primero cuando son dictaduras, cuando son regímenes que están Totalmente. por fuera del marco institucional y legal, pero además cuando se han convertido todo el tiempo en retaguardia estratégica de las estructuras criminales? En algún momento se llegó a calcular que el 80% del ELN no está en Colombia, está en Venezuela, opera desde Venezuela. Ahí concentran armas, concentran hombres, concentran mandos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puede ser garante en una negociación alguien que tiene relación directa, que ha Totalmente. sido parte de, digamos que de todo el fortalecimiento, el nacimiento y el proceso que han vivido estas estructuras criminales? La última, porque se nos va el tiempo. Es usted oficialmente precandidata a la presidencia de la República en las elecciones del siguiente año, por su partido, el Centro Democrático. No es fácil de contestar en apenas un minuto que nos queda, pero ¿cuál es la salida de esto que parece ser un círculo vicioso? Lo primero es, si hablamos del tema de seguridad, el Estado tiene que volver a recuperar su obligación constitucional, que es garantizar la seguridad. Hay que fortalecer la fuerza pública, hay que entender que seguridad y justicia son un binomio inseparable. Una vez asuma la presidencia, inmediatamente desaparece el reconocimiento político a estructuras que en realidad son narcotraficantes como el ELN y la FARC. A todos hay que tratarlos como carteles del narcotráfico y el terrorismo. Yo voy a radicar una ley de sometimiento a la justicia para que en un marco de justicia ordinaria, con algunos beneficios, ellos puedan acogerse. Y el que no se acoja, pues tiene que recibir todo el peso de la ley. Una Además, especie de tolerancia cero, entiendo. tiene que ser así porque no hay otra opción. Ellos han martirizado por décadas a los colombianos. Aquí se tiene que recuperar la seguridad y el orden y eso no es negociable. Desde Colombia es la senadora Paola Holguín. Gracias. Es preocupante en tanto Colombia no cambie de rumbo. Si Colombia reajusta su institucionalidad, si Colombia se ciñe a los estándares democráticos, bueno, entonces seguirá siendo el maravilloso país que es. Ahora sí, antes de irte, dale click a la campanita si no lo hiciste todavía, suscríbete al canal y déjanos un comentario. Soy Gabriel Bauduco, a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom, te doy las gracias y te robo la promesa de que nos acompañes la próxima.